Buenas noches, hermanos. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Es el miércoles, nuestro tiempo de estudio, enfocándonos en este libro, La Iglesia que hace discípulos. Y con subtítulo que me encanta, de los huesos secos a la vitalidad espiritual. Y muchas veces sentimos que nuestra iglesia es un lugar de huesos secos, que nosotros estamos acostumbrados sentados y no hay mucha vida. Pero lo que Cristo quiera es que la iglesia, su cuerpo, tiene vida. Y eso se encuentra muchas veces en servir a otros, ir y hacer discípulos, como estamos estudiando. Pero gracias por estar con nosotros. Los hermanos aquí, bienvenidos, gusto verlos todos. Y a ustedes ahí virtualmente, bienvenidos. Vamos a, seguir con nuestro estudio. A este punto recuerden que estamos en lo que el autor dice, los 6 relaciones del discipulado. Empezamos con quién es tu Señor. Tienes que dar por sentado quién está en control de tu vida. Después, quién eres tú. Nosotros somos los hijos de Dios, escogidos y preparados para servir. La semana pasada, quién es tu Bernabé, quién es tu Padre espiritual, el que está invirtiendo en ti para crecer, ser más como Cristo, pero también usando en nuestro Bernabé como nuestro ejemplo espiritual, alguien que quisiéramos imitar. Hoy vamos a contestar la pregunta, ¿quién es tu Timoteo? ¿Quién es tu Timoteo? ¿Quién puede acordarme de quién fuera Timoteo en la Biblia? ¿Quién fue Timoteo? Un aprendiz de Pablo. Un aprendiz de Pablo. Okay, un aprendiz espiritual de Pablo. Okay, ¿qué más sabemos de Timoteo? Un pastor, ¿no? ¿Quién nombró pastor? ¿Fue en la iglesia? O en la ciudad en la cual él era el pastor. Una ciudad mala. Éfeso. El centro de idolatría. Y él, un jovencito pastor, buenas noches, a esa ciudad. Entonces, cuando Pablo escribe su carta a Timoteo, él está pastorando en esta ciudad. Y vemos en el libro que pueden leer otro tiempo de Timoteo, tímido, tal vez quisiera darse por vencido, yo no quiero seguir, es demasiado difícil, pero él tenía su Bernabé, su Pablo, su padre espiritual, con quien pudiera comentar, discutir y recibir ánimo. Y nosotros también necesitamos tener un Timoteo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos Timoteos. Un Timoteo en nuestra vida es un aprendiz, un discípulo. Pero ¿por qué es necesaria que nosotros tenemos un Timoteo o más Timoteos? Si quieres participar, por favor, escribe tus ideas, tu comentario, tus pedidos de oración con nosotros. Pero ¿por qué necesitamos Timoteos? Porque es importante que nosotros tenemos alguien en lo cual estamos invirtiendo, pasando lo que nosotros hemos aprendido a otra persona. ¿Por qué necesitamos? También es la forma de ser obedientes y hacer caso al mandato de Dios y hacer discípulos. Amén. Y poder de esa forma Sin duda. poder propagar el Evangelio. Es un punto de obediencia, ¿no? Es que, al menos yo pienso, si yo verdaderamente soy cristiana, creo en Cristo, tengo su evangelio, debo compartirlo con otro. Amén. No Amén. debo ser egoísta en ese conocimiento, ¿no? Siempre desear no solo mi vida eterna y nada, sino el resto. ¿Claro? ¿Dijiste algo? Ahora, si no le gusta, Ok, multiplicarnos. Bueno,
El autor del libro, Glenn McDonald, empieza este capítulo con una declaración provocativa. Él dice que la iglesia es la única organización que existe para quienes no son sus miembros. La iglesia es la única organización que existe para quienes no son sus miembros. ¿Qué es el opuesto? El country club. Los que pagan tu diezmo, tu ofrenda, pagan tu mensualidad para que puedas participar como parte de este club, con los requisitos, responsabilidades y bienes, ¿no? Y entonces el club existe por los miembros, ¿no? El problema es que muchos de nosotros hemos convertido la iglesia en un country club pensando de que la iglesia es para nosotros. Yo voy para recibir mi comida espiritual por la semana, para ser animado de estar animado con otras personas que van a decirme lo bueno, los que van a ayudarme con cuidar a los niños mientras yo salgo para hacer lo que quiera porque son mi hermana. Pero ser o no ser una bendición para quienes están más allá de nuestro círculo. Esa es la pregunta, la cuestión. La iglesia no existe por nosotros. Existe por los que están allá. Los que no son miembros. Ser o no ser una bendición, dice él, para quienes están más allá de nuestro círculo. Esa es la cuestión. Las buenas nuevas de Dios son buenas nuevas incluso cuando están en su camino por medio de nosotros hacia la siguiente generación de aprendices de toda una vida. La presencia de un Timoteo, alguien que esté recibiendo de nosotros los dones e ideas que nosotros hemos recibido de Dios, es la evidencia más segura de que en realidad creemos las famosas últimas palabras pronunciadas por Jesús al final de su ministerio en la tierra. ¿Dónde encontramos estas famosas últimas palabras? ¿Tienen idea? En varios lugares. Incluso en 4 lugares, 3 evangelios en el libro de Hechos, encontramos las últimas palabras famosas de Jesús. Pero, ¿qué es el pasaje más común y famoso que notamos como las últimas famosas palabras últimas de Jesús? En Mateo 28, versículos 19 y 20. Buenas noches. Mateo 28, versículos 19 y 20. ¿Quién quiere leerlo? Un pasaje bien conocido, podemos recitarlo de memoria. Pero vamos a leer de nuevo las famosas últimas palabras de Jesús, Mateo, dejando ¿qué capítulo? 28, 28. versículos 19 y 20. Ernesto, gracias. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, estos son reconocidos como casi las últimas palabras de Jesús. Él tiene más en hechos al regresar al cielo, frente a los discípulos, mirando a él, entrar en el cielo de nuevo en una nube. Pero estas son, como dice el autor, la gran comisión es su orden de marcha para todas las generaciones. Encontrarlas en varias formas al final de cada evangelio y al principio de Hechos, pero más ampliamente citada en Mateo 28, versículos 9 y 20. Declara la razón de nuestra existencia. Nota que él no dijo id, unirse en una alita, canta alabanzas a mí, estudia mi palabra, y encontrarse feliz entre sí. No, ¿qué dijo él? No quedarte, él dijo id y haced. Vaya, vete allá afuera y hacer discípulos.
Nuestro llamado es hacer discípulos que hagan discípulos. Personas ordinarias, impulsados por un Dios extraordinario, son llamados a ir a toda nación. sin distinción. Amén. Este es cumplimiento directo y la extensión lógica de las promesas dadas por Dios primero a... ¿Quién recuerda quién? Estas promesas hace mucho tiempo. Abraham, también conocido como Abraham o Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Entonces vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a leer versículos 1 a 3. Génesis 12, versículos 1, 2 y 3. ¿Quién quisiera leer por nosotros? Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Bien. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Puede argumentarse, dice el autor, de hecho que el resto de la Biblia simplemente es un comentario largo de estos 3 versículos. La promesa dada a Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus padres y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Punto. Yo voy a ser bendecido. Yo voy a ser bendecido. No. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces la promesa no era solo para Abraham. Era para todas las naciones, todos los que vendrán después de Abraham. Entonces, como él dice en términos contemporáneos, Abraham no estaba llamando a ser un usuario final. La bendición no fuera para Abraham, punto. No estaba llamado a ser un callejón sin salida espiritual, acumulando las mejores cosas de Dios y apropiándose de ellas para sus propósitos. No, él fue llamado, bendecido, ¿para qué? Ser una bendición. Entonces la fórmula de la Biblia, primero declarar en Génesis y repetir a través de los 2 testamentos es esta. A, somos bendecidos. Amén. Entonces la fórmula es A, como matemáticas usamos muchas letras. A, somos bendecidos. B, para propósito ser entonces la fórmula de la Biblia es somos bendecidos para ser bendición. Esa es la fórmula matemática de la Biblia, por decir. El por qué encontrarlo primero en Génesis capítulo 12 con Abraham. Abraham fuera bendecido para ser bendición. ¿Qué piensan de esta declaración? De que somos bendecidos para ser bendición. ¿Qué opinan? Porque para donde vayamos, hagamos conocer a Dios. Okay. ¿No? Llevar su evangelio. Mm. Bien. Entonces, a la larga somos una bendición para esas personas. ¿Otra? ¿Qué piensan de esa declaración? Que somos bendecidos para ser bendición. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, al mandato que Dios nos ha dado, nosotros como se lo dio a Abraham, todo lo que nosotros podamos bendecir a alguien, ese es retroactivo a nosotros. De alguna forma va a ser retroactivo porque estamos llamados y obligados a hacer bendición. Y como
estamos obligados a ser bendición, tenemos una retribución con Dios. Entonces, él hace la pregunta, ¿cómo responde la gente a este llamado? En general, ¿cómo responde la gente a este llamado? Somos bendecidos para ser bendecidos. Él dice, podemos dividir a grandes rasgos el mundo en 4 campos. Primero, está la respuesta de cínico. De acuerdo con la persona cínica, ni el A ni el B en la fórmula de bendición de la Biblia pueden ser confiables. Él piensa, no hay bendición porque no hay Dios. O al menos un Dios acerca de quien podamos hacer finalmente alguna declaración definitiva, agnóstica, básicamente. Por lo tanto, intentar bendecir a otros es una monumental pérdida de tiempo. Las otras personas deben tener sus propias respuestas y tomar sus propias decisiones. Uno de los campos en su pensamiento de esta fórmula es que ni el A ni el B. Somos para nosotros, yo no voy a bendecir o a ayudar a otros porque ellos tienen su propio que pueda. Yo voy a enfocarme en mí. Porque yo no aún creo que es un Dios. Entonces voy a gastar mi tiempo en ser una bendición. Si yo soy mi único Dios, mi propio Dios. Ese es el egoísmo, esa es la soberbia del hombre. Amén. ¿Conocemos a personas que responderían así? Que ni el A ni el B. Yo no soy bendecido ni voy a bendecir a nadie. Ese es soberbia. Sí, pero lastimosamente creo que conocemos a unos tipos. Así hay. No vamos a nombrar, ¿no? Por favor, no escriban nombres. Sin ofender a nadie. La segunda respuesta, campo, es aquella idealista. La gente idealista cree que la declaración B es la única. Para ser bendición, es el propósito. Sin importar si soy bendecido, mi meta es cambiar el mundo. El mundo necesita claramente ser cambiado. Las excavadoras, las cuentas bancarias y los misiles dirigen el mundo. En cambio, va a requerir retórica, legislación, revolución o todas las cosas anteriores. Yo estoy aquí para cambiar el mundo. La idealista. Conocemos gente así. Que piensan, yo no soy bendecido porque no me importa si soy bendecido. Yo quiero bendecir el mundo. Ahí con sus flores, tirando por aquí, con toda la buena. Pero ¿de dónde están sacando? Qué lindo como brilla. Este me dice así. Ese es la idealista. Que pasa que todo está, no, color de rosa, todo es bien, no, solo que necesitamos más legislación, necesitamos revolución o algo para cambiar el mundo. Y el mundo vivirá en paz. Amén. Ese es el ego. Amén. ¿Conocemos a personas así? Oh, sí. ¿Qué me miras a mí, Ernesto? ¿Tú eres así? Como hablaste, volteé a ver. La opción número 3, o campo, que responde a esta fórmula, tiene un sentimiento familiar. Representa la posición del asistente promedio a la iglesia. La declaración A permanece por sí sola. Yo soy bendecido. Es para mí. Estamos aquí para disfrutar las bendiciones de Dios, punto. Es porque existo. Yo voy a la iglesia para ser bendecido, para recibir mis bendiciones. Las iglesias suelen comprender bien la primera parte de la fórmula de la Biblia, pero fallamos en cultivar una visión lo suficientemente grande de la segunda parte. Para seguir la sucesión de las 6 preguntas planteadas en este libro, es crucial saber que Cristo es el Señor. Resulta liberador descubrir que somos sus siervos y discípulos profundamente amados. Es transformador tener un Bernabé por mentor.
Pero si eso marca los límites de nuestra experiencia, entonces estamos viviendo una versión mutada de la fe cristiana, que ha llegado a girar solo en torno a nosotros. La iglesia, el asistente de la iglesia promedio es los que vienen porque yo estoy viniendo a mi club para recibir, de disfrutar los beneficios, de aprovecharme de lo que me ofrecen, para manejar mejor mis finanzas, para amar a mi esposa mejor, para sentir bien que soy amado, que Dios me quiera, bla, bla, bla. Esas son verdad, claro. Pero nosotros no somos los usuarios finales. La iglesia no existe por nosotros. Existe por los que no son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo osamos hacer creer iglesias con una visión no mayor que la manutención propia? El cuerpo de Cristo no existe para poder estar en forma. El cuerpo de Cristo existe para crecer. ¿Qué piensan de esta declaración? Que el asistente promedio de la iglesia son más enfocados en el A y no le importan el B. Bueno, somos lo que somos y estamos lo que estamos, así estamos bien. Yo estoy bien, tú estás bien, todos los perros van al cielo. Ya, todo bien. ¿Verdad? Ese es asistente promedio, ¿no? Yo conozco bastante. Como el panadero que es panadero y hace pan, pero compra pan. Para su panadería. Pues la opción 4 es la única fiel a la narrativa bíblica. Nuestra experiencia de ser bendecido por Dios debe llevarnos a la más completa expresión de B, de ser bendiciones. Ofrecer nuestras vidas como bendición para las otras personas. Es seguro concluir que no más del 10 al 15% de los cristianos estadounidenses han dado el salto desde un enfoque espiritual interno a un enfoque discipulado externo. Todos somos bendecidos, pero ¿con qué propósito? Muy llamativa esa cifra. Solo el 10 o 15% son enfocados por fuera. Que significa que 80 o 85%, 85 o 90% de los miembros de la iglesia son enfocados en sí mismos. Yo había pensado en 20, pero mira, en 10. El autor dice, mi propia experiencia es que los cristianos temen las consecuencias de enfocarse en la declaración B, ser una bendición. Les preocupa que al intentar bendecir a otros de alguna manera pierden su propia bendición. Su status quo. Estoy apenas comenzando a entender la Biblia. Denme unos cuantos años más y estaré listo para ayudar a alguien más, pero no antes, dicen unos. Yo necesito más tiempo a engordarme antes que yo puedo dar. Las buenas nuevas de Dios son que el enfoque externo no disminuye nuestro crecimiento, lo acelera. Obedecer a Dios nunca perjudica nuestra vida con Dios, la multiplica. Entonces, al darnos a otros, crecemos. A ser una bendición, somos más bendecidos por obedecer a Dios y crecer y madurar espiritualmente. No es subtracción, es multiplicación. No estamos perdiendo, estamos recibiendo. ¿Para qué? Dar. Aun lo que nosotros recibimos como respuesta y bendición por ser una bendición es para seguir dando. Nosotros estamos los otros días, pastor, y disculpe, fuimos a hacer una visita y con un campo lejos. Y cuando estábamos allá, era tanta la oscuridad que había que no sabíamos a dónde estábamos. Y por lo menos éramos 30 millas, ¿verdad? De la casa. Y
Y entonces yo me hice ese análisis, ¿no? Yo dije, bueno, Señor, estamos aquí, vamos a ver si encontramos el local a donde venimos, pero es una obra tan linda, porque alguna bendición hay. Nosotros te de viejo por ir en medio de un campo a las 9 de la noche, pero al fin encontramos. Entonces dije, bueno, Señor, gracias, porque hemos sido un instrumento de llevar una bendición para nosotros recibir. Y entonces, pues uno poder crecer un poquito más en la obra del Señor. Y eso son cosas que verdaderamente a uno lo alimentan de forma tal que te hace, mira, Sí, crecer. la fórmula bíblica no es Sí. la fórmula del mundo. El mundo dice que si tiene 100 y subtraes 10, quedas con 90. Pero la Biblia es que si tienes 100 y tú des 20, vas a recibir aún más. No para sí mismo, no, para dar. Es como la persona generosa en la que diezma, que ofrenda. Jamás hace falta el dinero que da, porque siempre tiene más. Y incluso hay unos que dan y dan y dan y siguen teniendo. Es que como la viuda con quien encontró Elías, que al dar los últimos gotitas de aceite que tenía y la harina para hacerlo un cake, Una torta. no disminuía la cantidad de aceite ni harina. Lo más que hacía, lo más que había. Hasta que terminó con esta escasez de recursos. ¿Por qué? Porque estaba dando de su bendición. Sí. A nosotros nos crió nuestro padre, de acuerdo a tu das, recibes. Y esa es verdad. Sí. Quizás no lo recibas tú mismo, pero lo puedes recibir un familiar. Y a través de ti, estás recibiendo esa persona. Amén. Y además no siempre hay que tener estirada, sin pegarla. Jesús asumió, él dice, que sería un asunto normal que cada uno de sus seguidores le pasara el legado de la vida espiritual a otros. Claro. Él nos ha dado todos los recursos para este proyecto. Él dice en Mateo 28, versículo 18, los versículos que justo estuvimos enfocados en versículos 9 y 20, cuando leyó Ernesto este pasaje, pero el versículo 18 está allá presente también. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y, versículo 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la promesa de Dios. Yo tengo la autoridad, yo tengo todo. Ustedes van a dar, y yo tengo toda la autoridad que lo hagas, y también yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Dando para dar. No necesitamos nada más. Los estudiosos de la gramática señalan que el verbo central del pasaje de la Gran Comisión es hacer discípulos. Entonces, ¿qué es el verbo aquí? Versículo 19, hacer discípulos. El mismo está modificado por 3 formas verbales. Ir, bautizar, enseñar. Dando los pasos de la vida diaria es que producimos, equipamos y enviamos nuevos discípulos al reino. Al estar sentados en la iglesia, es fácil olvidar que nuestros planes y nuestra oración deben tener esencialmente algo que ver con nuestros próximos 100 miembros. No los 100 miembros que tenemos. Cuando sentimos en la iglesia y nos preparamos, no pensamos en nosotros, en los otros. Somos 13 esta noche. Estamos pensando en los otros 13 que no están presentes. Ese es donde nuestro enfoque debe estar. Estamos llamados a pasar el legado a los que vienen detrás de nosotros, es decir, nuestros discípulos. Porque la pregunta de esta noche es, ¿quién es tú, Timoteo? Una frase de la propia mano de Pablo. Más que ninguna otra nos ayuda a entender qué quiere decir pasar el legado.
Es encontrado en 2 Timoteo, ¿qué? Capítulo 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Bien fácil. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Este es la fórmula de hacer discípulos. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Es? No, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segundo Timoteo, Ujú. 2:2. Ujú. Yo leí el 2. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la fórmula. Ujú. Ese es cómo pasar el legado. Dejar el legado. Vamos a hacer una anatomía de este versículo. Nuestra primera observación es simple. El discipulado gira en torno a las relaciones. La gente aprende mejor cómo amar y seguir a Cristo en el contexto de una amistad enfocada. La segunda persona en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, se refiere al aprendiz espiritual llamado Timoteo. Y la primera persona se refiere a Pablo. Ellos tenían una relación. Él lo llama como su hijo espiritual, mi hijo verdadero. ¿Por qué? Porque tiene una relación. Pablo tenía una relación con Timoteo. Y esta enseñanza, esta entrega de información, de bendición, fue dada a un aprendiz, alguien con quien tenía relación. Timoteo no aprendió cómo seguir a Jesús tomando un curso en una universidad local y luego memorizando sus apuntes. En 2 Timoteo 2:2, Pablo se refiere a lo que me has oído decir. Los apuntes básicos de la vida discipulada están mediados por la personalidad y estilo únicos del mentor. Mi Timoteo recibirá diferente que tu Timoteo, porque yo soy diferente que ti. Tú vas a tener otra manera, otras experiencias, otro nivel de madurez, lo que sea, y estás impartiendo lo que tú has oído. Como Pablo dice, lo que has oído de mí, entonces Pablo está hablando a Timoteo, en presencia de muchos testigos, eso encarga. ¿Qué recordamos de lo que Pablo dijo en Filipenses? Imita a mí, como yo imita a Jesús. Entonces Pablo también tenía una relación con el Dios del universo, su Salvador Jesús. Entonces Pablo cuando dice, lo que has oído de mí, ¿de dónde recibió Pablo? De su mentor, su verdadero padre espiritual, Dios mismo. Entonces él reciba, pero no siendo el usuario final, él da. ¿Qué clase de herencia le está pasando Pablo a Timoteo? Es un conjunto de habladurías espirituales que dejó salir durante un momento de inspiración espiritual. No. Pablo está entregando fielmente lo que él mismo recibió de muchos testigos o mártires. En el primer siglo, un mártir representaba a un testigo público de la verdad. Ya significa un mártir es alguien matado por su fe, ¿no? O perseguido. En este siglo significaba alguien que daba testimonio. Y eso porque los mártires hoy en día son matados o perseguidos, puestos en cadenas o maltratados por dar ¿qué? Testimonio de Jesús. Si hay un Timoteo en tu vida, no hay urgencia para adentrarse en el currículum. Escuchar es más importante que hablar. Y aprender cómo escuchar a un ser humano particular lleva mucho tiempo. Es porque esa es una relación. Justo nos dijeron que
en Paraguay cuando llegamos que costaría como 2 o 3 años en una relación con un paraguayo antes que ellos van a abrirse. Es exactamente lo que... No, son muy amables, van a tener una amistad, vamos a compartir, vamos a compartir tiempo, vamos a orar juntos, pero no totalmente abierto. Costaba como 2 o 3 años a llegar. ¿En qué relación? No puedes llegar al punto de voy a abrirse y decir todo y dejarte ver todo su interior. No, cuesta tiempo, cuesta una relación. No es el drive-by. Requiere tiempo, sacrificio. Una de las razones por las cuales las relaciones son aventuras espiritualmente es porque nunca sabemos con precisión cómo va a obrar el espíritu en el contexto de otra vida humana. ¿Quién puede testificar que entrar en una relación con otra persona es algo a veces muy sucio, muy asombroso, muy chocante, a veces ofensivo? Porque no hablan como nosotros, no piensan como nosotros, no actúan como nosotros. Y es incómodo, ¿no? ¿Miento? Muy incómodo a veces sentar con alguien que está maldiciendo, diciendo todo tipo de grosería, etc., con quien estamos en relación para el Evangelio. O un nuevo creyente que todavía es muy crudo, muy bruto, muy ofensivo. Pero si nosotros, yo no quiero estar contigo, entonces vamos a poder dejar un legado con una persona. Hay mucha gente, sí, son ofendidos por una persona que está diciendo groserías o otra, entonces se aparten. Pero eso es lo que necesitan, alguien que no va a juzgarlos por quienes son, pero ver quiénes pueden ser en Cristo. Pablo le ordena a Timoteo confiar lo que él ha aprendido a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La frase decisiva en 2 Timoteo 2:2 es la última. Que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. A ser discípulos de manera efectiva involucra 4 generaciones. En este versículo vemos a Pablo, que está invirtiendo mucho en Timoteo, que a su vez está haciendo lo mismo con unas pocas personas más, con la condición expresa de que Timoteo debe encontrar la forma de llevar a cabo esta misión de tal forma que la cadena no se rompa, para asegurarse de que la tercera generación levante a una cuarta generación. Pero tampoco, como dice en Proverbios, echamos nuestras perlas a los cerdos. Tenemos que buscar gente idónea. Dice, no encarga a hombres, todo el mundo, no, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. No queremos romper la cadena. Okay. Todo lo que hacemos que en el multilevel marketing, cuando alguien en tu downline no hace su trabajo, tú pierdas, ¿no? Y entonces quieres buscar a alguien con quien puedes confiar, ¿no? Sí, yo sé, muchos de nosotros tenemos experiencia. Por lo menos hemos servido a alguien intentando convencernos de que por nosotros necesitamos vender cualquier cosa, el que sea, para que los de abajo van a pagarnos a nosotros. ¿Sí? La misma idea. No quieres invertir mucho tiempo en alguien que no va a hacer nada. Pero tampoco significa que, ok, tienes 2 semanas y no has encontrado a otro hombre fiel, entonces yo voy a contarte. No. Pero tampoco vamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, en un punto dice, bueno, no voy a invertir más. Si estés listo, sabes dónde estoy. ¿Verdad? Nuestras iniciativas para ser discípulos deben estar diseñadas no solo para ayudar a los discípulos a aprender, sino para ayudar a los discípulos a aprender cómo enseñar lo que ellos han aprendido. No es para recibir cosas bonitas, no.
cosas prácticas que tú necesitas a invertir a otros. Dios siempre está obrando las amistades enfocadas espiritualmente. Incluso cuando no tenemos los ojos para ver. ¿Has hecho un compromiso para ayudar a llevar a cabo el mayor deseo de Jesús para este mundo? Es algo que tú en tu corazón has decidido, yo quiero hacer discípulos. Yo voy a buscar un hombre fiel con quien yo puedo compartir lo que yo he aprendido de Cristo. ¿Estás dispuesto a aprender cómo hacer discípulos? Si no tienes motivación, ¿estás dispuesto a buscarla? Si no tienes a un Timoteo, vas a empezar a orar al respecto justo ahora para que eso suceda. Es como la campaña que hicimos hace 2 años. ¿Quién recuerda cómo se llama esa campaña que usamos? ¿Recuerdan? Who's your one? Ora por uno. Who's your one? Ora por uno. ¿Qué era el propósito? Pedir a Dios los nombres de 1 o 2 personas con quien quisiéramos compartir el Evangelio. Alguien que creemos que necesitaba a Cristo. ¿Y qué hicimos? Empezamos a orar por ellos y pedir a otros orar por ellos. Y oramos y buscamos oportunidades. ¿Recuerdan? La misma cosa. No es una campaña una vez cada 4 o 5 años. Debe ser la fórmula, lo normal. Pedimos a Dios por el alma de alguien y empezamos a orar y buscar maneras de entrar con plantar semillitas del Evangelio. Antes con oración, porque nosotros sin Cristo somos muertos en nuestros pecados y delitos. Nosotros tenemos un corazón de piedra, impenetrable. Pero oración a Dios en los corazones de las personas con quien quisiéramos combatir, empieza el Espíritu Santo a dar, en suavizar, quitar esta dureza para que puedan entrar las semillas del Evangelio. Pero tampoco depende de nosotros. Depende del Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a ser fieles, de ir a ser discípulos. Pero es el Espíritu Santo que salva. ¿Estás dispuesto a empezar a pedir a Dios por un Timoteo, 2 Timoteos? Va a requerir tiempo. Es como adoptar a un niño, a alguien en tu... Sí, tienes tu vida ya bien organizada, todos los niños en orden, tienes su propia schedule, horarios, todo perfecto para ti. Y si alguien va a entrar en tu familia, tiene que cambiar mucho, ¿no? Invertir más tiempo, yo no puedo mirar tanto televisión porque yo necesito dar tiempo a este nuevo hijo, etc. Igual con un Timoteo nuestro. Va a requerir tiempo. No 8 horas al día, no 40 horas a la semana, pero 1 hora a la semana. Orar, ponerte en contacto con este programa. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué quiere? ¿Hayas leído el pasaje que te di? ¿Tienes preguntas? Sencilla. Porque así es como yo llegué a ser cristiano con un hombre fiel en mi trabajo que empezó de hablar, hacer amistad, dejar semillitas. Qué interesante. No entiendo. Ok, bueno, entonces me explicaba. Y tal cosa ahí. Ok, bueno, es cool. Y otro tiempo, estuve pensando lo que me dijiste la semana pasada. ¿Quería explicarme a tal cosa? Sí, con mucho gusto. Entonces, la Biblia, sí. Ok, gracias. Meses y meses y meses. Pero era esta relación que tiene con Dave que me llegó al punto una noche de bajarme de la cama al lado de mi fiancé y decir, Dios, yo te necesito. Yo sé que soy perdido, necesito a Cristo Jesús, yo no tengo la paz, sálvame. No era algo un bruto de un momento a otro que él estaba viendo, ok, no, tiene que hacer decisión, no, la Biblia dice hoy es el día, no, fielmente, por relación, poco a poco, siendo ejemplo, contestando preguntas.
Tu Timoteo no tiene que ser alguien con quien necesites siempre. No vamos a hacerle esta noche hasta que aceptes a Cristo. No. Pero empiece poco a poco, orando por esta persona. ¿Cuál ha sido la amistad más transformadora de tu vida? Porque todos nosotros hemos tenido un Bernabé, un Pablo, alguien que invertía en nosotros. ¿Cuál ha sido la amistad más transformadora de tu vida? ¿Quiere dar un ejemplo? No tiene que mencionar nombres si no quiera. Pero ¿hayas tenido una relación lo más transformadora que hayas tenido en tu vida? Bueno, tenía un amigo, era amigo de mis padres, una persona mayor que yo, que se llama Fernando. Y él llegaba, cuando vivíamos en Perú, llegaba a mi casa. Y cuando él siempre llegaba al Evangelio. Y ni bien te conocía, llegaba al Evangelio y a mí me molestaba. Y yo no lo podía ver. Cuando vine a vivir acá, mi hermana me lleva a la iglesia, voy y ahí él estaba, Fernando. Y Fernando siempre me daba el Evangelio, pero yo de Perú lo fastidiaba. Yo le decía, tu Biblia dice esto, y la vida no es así, es así, así. Y él trataba de explicarme y yo me burlaba. Y después iba y supuestamente yo me burlaba de él. Pero él nunca lo tomó mal. Al contrario, él siempre me llamaba, me buscaba y me decía cosas que ahora entiendo, que él trataba que yo entendiera el Evangelio. Pero no de un día para otro. Cuando yo vine a vivir acá, siempre lo mismo, hicimos ya una amistad y hasta que un día realmente vino el Señor a sus pies. Amén. Una persona que me transformó realmente. O sea, las enseñanzas de él. Amén. ¿Eres tu Bernabé? Sí. Amén. Si en teoría una iglesia debe estar organizada en torno a las necesidades de sus próximos 100 miembros, ¿a quién crees que van a necesitar los próximos 100 miembros de la iglesia? ¿Qué van a necesitar en esta iglesia los 100 que están todavía fuera? ¿Qué van a necesitar? ¿En qué se diferenciarán esas necesidades de las necesidades sentidas por los miembros actuales? Entonces, pensando en nosotros, ¿qué son las necesidades que van a necesitar los 100 que están fuera? No, que necesitamos otra clase de BLG, nosotros necesitamos otro tiempo de evento, o un almuerzo, lo que sea. Contacto personal, eso es lo que necesito. Contacto personal. Sí. Y en el contacto personal, llevarlos siempre a la persona de Jesucristo, no pretendiendo mostrarse como más espiritual que el interlocutor, sino siendo uno más igual que él, tratando de escudriñar, tratando de escarbar sus necesidades, sus inquietudes, sus temores y sus enojos, sus frustraciones también, respecto del Evangelio. Entonces terminamos con la pregunta con que empezamos. ¿Quién es tu Timoteo? ¿Quién Dios ha puesto en tu vida para ser el aprendiz espiritual de tu vida? Recuerden, la lectura para esta semana es Santiago capítulo 3. Estamos preparando este domingo terminar con Santiago capítulo 3. Entonces leemos Santiago capítulo 3 para prepararnos para el domingo. El punto de acción del domingo pasado en el mensaje del poder de la lengua. Dejar que el Espíritu Santo domar nuestra lengua por presentarnos a nosotros mismos cada mañana a Él como sacrificio vivo. Reconocer el poder de nuestra lengua para el bien o el mal y asegurar de que solo lo edificante sale de nuestra boca y dejar que nuestra boca sea una fuente dulce de agua vida para el Evangelio. ¿Cómo va con tu tarea? Anuncios para terminar. Esta noche a las 8:15 allá en la capilla. No, disculpen, en el santuario es la reunión de negocios trimestral que estamos teniendo. Los miembros tienen su oportunidad de escuchar el negocio de la Biblia, de la iglesia, y también dejar su voz ser escuchado. Y para todavía, no estamos publicando todavía, pero yo puedo anunciar que a partir del 28 de marzo vamos a mudarnos los domingos a la capilla.
Vamos a dejar de reunirnos en el Family Life Center, vamos a mudarnos a la capilla, que significa que vamos a cambiar la hora. Vamos a tener el servicio a las 9:30 y los BLG a las 11. También vamos a cambiar un poquito el estilo de nuestra escuela dominical, BLG, en que vamos a, en vez de estudiar temas particulares o libros o etcétera, vamos a aprovechar por materia basada en el sermón. Entonces vamos a escuchar un mensaje a las 9:30 y a las 11 vamos a seguir discutiendo en grupos pequeños con más pasajes para profundizar el conocimiento, más preguntas, para que podamos empezar de no solo escuchar, pero también poner en la vida, hacer, por decir. Y vamos a tener también 2 opciones. La misma clase, una en inglés, una en español. Inglés, porque los jóvenes, normalmente su escuela dominical, en inglés es a las 9:30. Sí, hay unos que van a querer todavía ir al culto en inglés a las 11, con mucho gusto. Pero otros que quieren estar con su familia a las 9:30 en el culto de oración, van a tener lugar los de 6º grado por arriba, adultos, en inglés. Estudiar y profundizar también lo que habían escuchado en el sermón y en el mensaje. Entonces vamos a empezar de orar que Dios usará esta mudanza, este nuevo lugar para traer más gente a venir. No para que nosotros crecemos, no para que nosotros podamos ser una bendición basada en nuestras bendiciones que hemos recibido. Pedidos de oración para terminar la semana que viene. Creo, yo no puedo verificar, creo que la semana que viene vamos a estar en la comunidad, pero yo tengo que verificar. Un momentito. Está bien. Déjame consultar mi cerebro, que es mi calendario. Mi teléfono tampoco tengo. Ok. Vamos a la semana que viene. Sí, vamos a estar ahí en la comunidad ministrando. Yo no sé todavía qué, pero vamos a aprovechar la oportunidad de reunirnos y ir a un lugar para poner en práctica el mandato de hacer discípulos. Y entonces, hoy en 15 vamos a seguir con nuestro estudio con la pregunta: ¿dónde está tu Antioquía? ¿Dónde está el lugar que Dios está enviándote? Puede ser en tu propio vecindario, en tu propia casa, para ser discípulos. Pedido de oración. Ernesto, hay que han entrado por Facebook. La hermana Nubia García, Ujú. su sobrina Daniela Duarte, su salud y que tiene una cita médica. Ok. ¿Cómo se llama ella? Daniela Duarte. Daniela. Ok, gracias. Vamos a orar. ¿Otros pedidos de oración ahí? Aquí en el aula. Por Génesis, por su recuperación. Ok. Pero gracias a Dios todo salió bien. Pero bueno, ahora tú sabes el proceso de Amén. recuperación. Por Génesis. ¿Otros? Una amiguita que nosotros tenemos en Cuba que siempre estamos dos, porque total que nos enteramos de esta y le tienen que hacer algo en el interior. Tiene muchacha joven y otra de 40 años también, y están bien malitas las dos. La de una sí dice el nombre, de la otra no, porque Camila, mi hija, me lo acaba de decir. Entonces, pues, Amén. ¿Otros pedidos? ya esa, que hay bien grandita. Ok, ahí en Cuba. Otros pedidos, ahí en el Facebook World, ahí en el YouTube, no hay más. Aquí en el aula. Hay, anoche estábamos oyendo un programa que vemos ahí y quizás alguno lo haya oído en Honduras, donde yo me acordé de Génesis enseguida. Mataron a un pastor de 26 años, la esposa, y ella estaba embarazada con 6 meses. Y este cantante también, René González, cayó, tuvo un accidente, lo operaron y lo iban a mandar ya para su casa, recuperación bien antier,
y anoche estaba en coma y estaban pidiendo a la familia oración por él. Así que, Okay. y esta familia de Honduras, el papá estaba, del muchacho estaba pidiendo por Okay. lo que le René. estaba pasando a la familia. Así que, mucho motivo ¿Otro por los padres de orar. herido? Alide Vázquez por su salud. Okay. Alide. Sí, lo sé. María, Brenda. No, María no. Brenda. Brenda. Sí. Estaba malita también. Ujú. Brenda. Y no olviden orar por el equipo de búsqueda del pastor principal que ya están en marcha buscando el siguiente pastor por esta iglesia, First Baptist Church Naples, que ellos encuentren. El pastor de acá ahí está esperándonos. Sí, él está esperando. Ahí está esperando. No, sí. Mi oración hace 2 años ha sido que encontraremos un David que está ahí pacenteando su rebaño allá, bien contento, va a ser llamado como a la casa como cuando Samuel vino para ungirlo como el siguiente rey de Israel. Él estaba ahí apacentando sus ovejas, que Dios va a recibir el llamado, que él regrese para ser ungido. Ahí está esperando. Amén. ¿Quién quiere orar por nosotros? Gracias por estar con nosotros y yo voy a publicar más información del miércoles que viene cuando la tengo. Sí, gracias, hermana. amante Padre, que moras en nuestra vida, en nuestros corazones, alabamos tu nombre, te glorificamos, te alabamos, te damos a ti, Señor, la gloria y la honra de todo. Y en esta hora, Señor, hemos dispuesto un tiempo, Señor, unos minutos de poder clamar a ti, Señor, de ponernos delante de tu presencia con todos estos casos, Señor, que tenemos de enfermedad, de muerte, de dolor, de sufrimiento, de carga, Señor, que aún son los tiempos, Señor, caminando en los tiempos finales, pero aún no es el fin, y es, Señor, donde tu iglesia tiene que fortalecerse espiritualmente, Señor, y reconocer, Señor, y buscar a aquellos perdidos, buscar a nuestro Timoteo donde quiera que estemos, Señor, y saber, oh Padre Celestial, que tú tienes un plan grande para tu iglesia. Solamente tú requieres, Señor, buscar siervos y siervas, Señor, que estén dispuestos a caminar, Señor, y enfocarnos, Señor, verdaderamente en lo que tú quieres para nosotros. Hay muchas peticiones, Señor, hay mucha necesidad interna que no han salido, Señor, a la luz, pero todas tú las conoces. Pedimos por Génesis, Señor, que está pasando un proceso de recuperación. Todo lo que se han nombrado en esta hora con sus problemas, sus enfermedades, su muerte, esta familia, Señor, que necesita, Padre amoroso, la paz tuya y el manto de misericordia tuya que nunca se ha cortado para tu iglesia. También, Señor, por el pastor que ha de venir, Señor, aquí a esta nuestra iglesia, Señor, te rogamos que estos siervos, Señor, que se han puesto a disposición, Señor, de esta búsqueda, Señor, por traer al hombre, Señor, aquí, Padre, permite, Señor, que sea aquel, como acaba de decir el pastor, aquel David detrás de las ovejas, Señor, aquel abandonado, aquel olvidado en el cual, Señor, creía que no había, Señor, ningún plan tuyo, ningún propósito, y aquel fue, Señor, el que tú elegiste detrás de las ovejas, Señor, para traerla a morir. Que así sea, Señor, también con este siervo que ha de venir a pastorear esta iglesia. Oh, bendito Dios, da capacidad, sabiduría, Señor. Da entendimiento a estos hijos tuyos que están listos, Señor, y están buscando, Señor, ya aquel que ha de venir a pastorear aquí. Dejamos estas cargas en tus manos, Señor. Tú conoces los tiempos, tú conoces las sazones de los tiempos, tú conoces todas nuestras debilidades, tú las conoces, Señor. Bendice al pastor, bendice al nuevo lugar donde vamos a estar dispuestos, Señor, a la capilla, a reunirnos allí. Hay un cambio de horario, Señor, pero tú puedes acomodar todas las cosas y que nosotros, Señor, seamos bien flexibles y bien conocedores, Señor, del tiempo, que va a estar bien racionado, pero un tiempo de dirección, un tiempo de obediencia, un tiempo, Señor, donde vamos a estar escuchando tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que estamos en esta noche aquí, Señor. Gracias porque tú nos has traído, Señor, Padre, a buscar, a aprender, Señor, a escudriñar la Escritura, Señor, que es lo de estos tiempos, Señor. Bendícenos a cada uno, llévanos con bien a nuestros hogares,
y aquellas peticiones que tienen, Señor, de por tiempo, quizás de por años, Señor, contéstala si es tu voluntad, Señor. Bendice la casa pastoral, bendice al pastor, bendice a Linda, bendice a sus hijos. Señor, dale gracia tuya, Señor, para caminar, Señor, en integridad delante de tu presencia, Señor. Oh, necesitamos esa sabiduría y esa integridad que solo viene de ti, Señor. A los hermanos, a los BLG que estamos haciendo aquí los domingos, Amén. a los que tú tengas, Señor, frente de estas clases, Señor, a los que quieran venir y no pueden venir por temor, Señor, a todo esto que está pasando. Padre, quita todo el temor, cuida bajo del manto tuyo, Señor. Cuídalos a todos, Señor, y tráelos, Señor. Ábrele, Señor, el entendimiento, Padre, el entendimiento, el razonamiento, Señor, que muchas veces queremos, Señor, pero tenemos miedo. Quita el temor, quita la duda. Gracias. Señor, quita todas estas casas y que verdaderamente, Señor, podamos volver a reunirnos, porque las bendiciones están en tu casa, Señor. No están en la calle, no están en nuestros hogares. Las bendiciones están aquí, Señor. Amén. Oh, gracias, Amén. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tú tener control de nuestras vidas, por tú cuidarnos, por tú darnos la salud, Señor, por ayudarnos en todo, Padre, Sí, en nuestro Señor, trabajo gracias. y en nuestras cargas, Señor. Amén. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con paz. Con Amén. paz, con tu paz, con tu Amén. bálsamo, Gracias. Señor, espiritual. Llévanos en nuestros hogares. Tráenos con bien, Señor, el domingo y que podamos, Señor, en esta fila donde tú nos has puesto, ser útil, Señor, y acordarnos, Señor, de aquellos que no te conocen, Señor. Ok, amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. 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 Buenas noches, gracias por estar con nosotros.